Hola a todos, mi nombre es Soren Siche y en esta ocasión vamos a hablar sobre la tomografía en urología. La tomografía es una modalidad auxiliar de diagnóstico que genera imágenes anatómicas seccionales adquiridas mediante rayos X. En la imagen de la izquierda podemos ver el tomógrafo. Podemos ver la camilla, que es donde se localiza el paciente, y por detrás podemos ver el haz de forma circular que está pintado de color celeste, que es el que se va a encargar de enviar los rayos X desde diversos ángulos. Estos van a ser captados por detectores localizados alrededor del paciente. Estos detectores van a enviar la información hacia una computadora que mediante algoritmos y técnicas matemáticas van a crear la imagen. En la actualidad contamos con la tomografía computarizada convencional que produce un solo corte a nivel de corte axial. Como vemos en la imagen de la derecha, en la parte inferior vemos una tomografía axial de la pared abdominal. Sin embargo, también tenemos la tomografía helicoidal, que es una técnica de adquisición de datos en la que el tubo de rayos X va a girar de manera continua mientras se produce un desplazamiento longitudinal simultáneo de la mesa del paciente, como vemos en la imagen derecha en la parte superior. La tomografía helicoidal tiene características que, primero que produce imágenes más detalladas, con una resolución de densidades que es mayor a la radiografía convencional. Produce fases específicas de realce cuando se utilizan medios de contraste. Y tiene la capacidad de realizar angiografías de la tomografía. Los tejidos en la imagen de la tomografía se evalúan en base de coeficientes de atenuación o unidades de Hounsfield. Vamos a tener 2000 densidades que se ordenan según sus unidades de Hounsfield. Me explico. El agua tiene 0 unidades de Hounsfield. De ahí para arriba tiene 1000 tipos de densidades que van a ser más densas que el agua. Por ejemplo, un más 1000 unidades de Hounsfield vendrían a ser el hueso, que es más denso que el agua. Por el lado contrario, lo que sea menos denso que el agua tiene números negativos hasta menos 1000, que vendría a ser el aire, que es lo más oscuro que vamos a ver en la tomografía. En la derecha vemos un cuadro donde vemos los elementos y tejidos y su valoración de atenuación en base a las unidades de Hounsfield. Vemos que el agua está entre 0 a 10 unidades de Hounsfield y se va a utilizar el agua como valor de referencia para la escala de grises. Digamos, cualquier estructura o tejido o elemento que tenga una densidad similar o la misma que el agua, vamos a llamar que es isodenso. Cuando tengamos algo que es mayor densidad del agua, va a ser hiperdenso y se va a ver blanco. Cuando sea menor que densidad del agua, va a ser hipodenso. Y en la TAC vamos a ver de un color negro. La tomografía renal se usa con más frecuencia en la evaluación de dolor agudo en el flanco, hematura o infección renal, sobre todo para la búsqueda de accesos, o en traumatismos o en la caracterización de estadificación de la neoplasia renal. Recordar que la tomografía produce mucha radiación, por lo que no debe hacerse a mujeres embarazadas ni a niños en crecimiento. En la imagen de la derecha vemos el caso de un paciente de 57 años que fue diagnosticado de un tumor renal, donde podemos ver una imagen redondeada a nivel del riñón izquierdo, de tipo aspecto quístico. ¿En qué casos vamos a usar el contraste? Bueno, la evaluación mediante la tomografía de la anatomía y la patología renales suelen requerir inyección intravenosa de medios de contraste. Sin embargo, se necesita exploraciones sin contraste cuando se sospeche de calcificación renal o perirenal, hemorragia o extravasación de orina. ¿Por qué? Porque las exploraciones obtenidas después de la administración de medios de contraste pueden mascarar estas anormalidades. Además, se necesitan exploraciones previas y posteriores al contraste para determinar si una masa es sólida o quística.
En conclusión, las indicaciones de contraste van a ser evaluar a pacientes con sangre en orina para verificar si hay una masa en el riñón o evaluar la propagación del cáncer de próstata, vejiga o de testículo. A continuación, procedemos a estudiar las recomendaciones del uso de la tomografía en los diferentes órganos del sistema renal. La tomografía renal puede ser de gran utilidad en los casos de sospecha de urolitiasis, en la estratificación tumoral y en las hemorragias. En la imagen de la derecha vemos una tomografía axial computarizada de abdomen sin medida de contraste, donde la flecha nos muestra un cálculo que se encuentra implantado a nivel de la pelvis renal en el riñón izquierdo. En la siguiente imagen vemos una imagen de Urotac con técnica de reconstrucción de imagen donde se puede observar un cálculo que está implantado a nivel del uréter. También podemos ver el edema de las paredes y también vemos que hay un retraso en la excreción. En esta otra imagen podemos ver que a este nivel hay un hematoma suprarrenal. Esta es la tomografía de un paciente que llegó después de una caída a nivel de flanco. La tomografía en la vejiga urinaria es de gran utilización para la estadificación de tumores vesicales y para el diagnóstico de rotura vesical posterior a un traumatismo. Como vemos en la imagen, en esta exploración de tomografía computarizada es de un paciente con cáncer en la vejiga que muestra engrosamiento de la pared de la vejiga relacionado, que se relaciona a una estadificación tipo 2. ¿Esto por qué? En el caso del estadio tipo 2 es el cáncer que se ha diseminado a la pared gruesa de la músculo de la vejiga, por lo que se le conoce como cáncer invasivo o cáncer en el músculo invasivo. Pero en este caso el tumor no ha llegado al tejido graso que está alrededor de la vejiga, ni tampoco se ha diseminado a los ganglios ni a otros órganos. La tomografía a nivel de la próstata puede ser de gran utilidad para el diagnóstico de linfadenopatías, extinción de tumor extraprostático macroscópico o la demilitación de excesos prostáticos. A nivel testicular, es de gran utilidad para los testículos, para el diagnóstico de testículos sin descender, estadificación de tumores testiculares o búsqueda de metástasis ganglionares a distancia. En esta imagen vemos un corte transversal a nivel de la pelvis, donde podemos ver una masa tumoral que está invadiendo la pared posterior de la vejiga. En esta otra vemos una masa hipodensa en un corte transversal, donde podemos ver que a nivel hepático hay una masa hipodensa que fue secundaria a una metástasis testicular, ya que las metástasis principalmente testiculares van a invadir a nivel de pulmón y el hígado. Ventajas y desventajas de la tomografía. Las principales ventajas de la tomografía son un campo visual amplio, la capacidad de detectar diferencias sutiles en las propiedades de atenuación de los rayos X de varios tejidos, una buena resolución espacial, imágenes de corte transversal anatómico, relativa independencia del operador y como combina métodos de imagen como la tomografía renal, la angiografía y la urografía renal, pueden ser útiles en la planeación previa a operaciones. Entre las limitaciones de la tomografía son una restricción en la falta de especificidad del tejido, una baja resolución del contraste del tejido blando, necesidad de un medio de contraste, mayor exposición a radiación, es más costoso, sobrepasa los $100, tiene riesgos de nefrotoxicidad por el contraste yodado y riesgos de alergia por lo mismo. Eso sería todo por la charla. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.